nomenclaturas. Ya sabemos que se trabaja stock, sistemática y tradicional, cada una con sus normas o reglas, cada una con su normatividad. El segundo grupo funcional, ¿cómo se llama ese segundo grupo funcional? Hidróxidos. Hidróxidos. Bueno, esos hidróxidos les cuento que son supremamente fáciles y sencillos de trabajar. Ellos no llevan sino una sola nomenclatura y eso hace que sea tan fácil. Y además llevan una sola fórmula general. Entonces, los hidróxidos son muy sencillos. Resulta que se denomina hidróxido porque es la unión entre un óxido básico más agua. ¿Cuál es la fórmula del óxido básico? Metal con oxígeno. Metal oxígeno, muy bien, Dani. Metal oxígeno más agua. Esto es lo que nos va a dar la formación a un hidróxido. Sabemos que tenemos una reacción presente. ¿Cómo funciona esa reacción? Entonces, lo primero que siempre voy a hacer es nombrar el elemento metálico. Siempre se nombra primero el metal. Luego nombro el oxígeno. Siempre luego nombro el oxígeno. Y finalmente nombro el hidrógeno. Ese orden nunca va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Tenemos que es la unión entre un óxido básico más agua. Y cuando reaccionan, primero nombro el metal, luego el oxígeno y finalmente el hidrógeno. Pero pilas, y es la cantidad de átomos que hay por cada uno de los elementos. ¿Cuántos átomos hay en el metal? Uno solito, ¿cierto? Miren, a pesar de que esto no es un elemento, sino que estamos hablando de fórmula, pero hay uno solito. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactivos? 2. 1 más 1, 2, muy bien, 2. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos? 2. Pues, o sea, 2 átomos de hidrógeno. Listo, tenemos 1 más 1, 2 oxígenos. Y tenemos 2 hidrógenos. Como es un error poner esa fórmula de esa manera, entonces lo que hacemos es que lo ponemos entre paréntesis y decimos que hay 2 oxígenos y que hay 2 hidrógenos. Ese paréntesis me sirve para cuando la cantidad de átomos es la misma para los elementos. Y se van a dar cuenta que la fórmula general de los hidróxidos siempre será metal OH2. ¿Listo? Esa es como la fórmula general, de esa manera lo trabajamos. Vamos a poner un ejemplo. Calcio, óxido de calcio más agua, produce. ¿Cuál es lo primero que nombro? El metal. El metal, en este caso el calcio. Luego, después, ¿a quién nombro? Al oxígeno y al hidrógeno entre paréntesis. Al oxígeno y al hidrógeno entre paréntesis porque hay 2 oxígenos y hay 2 hidrógenos. ¿Y cómo se nombra? Entonces, pilas. ¿Este compuesto cómo se llama? ¿Óxido de qué? Óxido de calcio. Óxido de calcio. Profe, si yo lo quiero nombrar en la sistemática, pues monóxido de calcio. Profe, si lo quiero nombrar en la tradicional, óxido calcioso. Profe, si lo quiero nombrar en la stock, óxido de calcio 1. ¿Listo? El nombre común es óxido de calcio. ¿Cómo se llama este compuesto? Agua. Agua. Y este señor, que es el que estamos nombrando, antepongo la palabra hidróxido del elemento que esté trabajando. ¿Qué elemento estamos trabajando? Calcio. El calcio. Y eso es todo. Supremamente fácil de trabajar. Pongo el nombre del óxido básico, pongo el nombre del agua. Para el hidróxido antepongo la palabra hidróxido porque hay presencia de un grupo OH. Les cuento que ese se llama el grupo hidroxilo. Y se llama hidroxilo porque es la unión entre el oxígeno y el hidrógeno. Y ellos dos funcionan tan mancomunadamente, son tan unidos que forman el grupo hidroxilo. Por eso se llama hidróxido de calcio. ¿Listo? Otro ejemplo rápidamente. Vamos a trabajar el berilio, por ejemplo. ¿Y ya eso es todo? Eso es todo. Es muy fácil.
No, eso tan fácil de una travesura. Este es muy sencillo. Estos hidróxidos son muy fáciles de trabajar. Tenemos, ¿a quién nombro primero después de la reacción? Al metal. Al metal, en este caso el berilio. Luego, el OH, entre paréntesis, y un 2. Listo. Nombro entonces, ¿cómo se llama este señor óxido? ¿Óxido de qué? Berilio. Óxido de berilio. ¿Cómo se llama este? Agua. Agua. Y el hidróxido, ¿cómo se llamaría? Hidróxido de berilio. Hidróxido de berilio. Muy fácil de trabajar, muy sencillo. Lo único que debemos aprendernos es que siempre que ustedes vean ese OH, que es el grupo hidroxilo, ahí es cuando le ponemos la palabra hidróxido, pilas. Si está con el elemento metálico se llama hidróxido, pero si él está solito se llama hidroxilo. ¿Listo? Si está solito, ¿cómo se llama? Hidroxilo. Hidroxilo. Pero si está con el elemento metálico, Hidroxilo. Hidróxido de hidróxido. Estamos trabajando. Hidróxido, aquí me comí el de berilio. Ellos son muy sencillos, son muy fáciles de trabajar, se denominan hidróxidos también llamados bases y es porque tienen la capacidad de neutralizar a los ácidos. El hidróxido más conocido dentro de la medicina es el hidróxido de aluminio. ¿Alguien ha sufrido de acidez, de gastritis, de dolor estomacal? Que le mandan un líquido blancuzco que se llama ¿cómo? Es una Leche de mag... de leche. No, leche de magnesia, ¿no? No. Milalta, Milalta, algo así. Milalta. La milanta. Milanta. La milanta viene siendo ahí una sustancia que nos permite controlar los ácidos. Bien lo decía por allá también Héctor, la leche de magnesia es el hidróxido de magnesio. En el nombre común, el nombre popular es hidróxido de milanta. Pero si ya hablamos desde la fórmula química es hidróxido de magnesio. Tenemos también el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio viene también dentro de la conformación de la leche de magnesio o la milanta, pero sobre todo es las cremas. Cuando las personas son muy, sufren de resequedad en la piel, le mandan, se me olvidó el nombre de esa crema, es hidróxido de aluminio, Acid Mantle. El Acid Mantle, ¿alguien lo ha escuchado cuando una persona tiene la piel muy reseca? Sí, yo lo Ese Acid Mantle, entonces, es el hidróxido de aluminio. ¿Por qué son tan importantes las bases? Porque resulta que las bases son las que dan el controlar los ácidos. Ellas son las que tienen la capacidad de llegar y neutralizar. Un ejemplo muy claro y muy sencillo es esa propaganda de Gaviscon, donde hay un incendio en el estómago y llega el bomberito y apaga con esa leche. Ese es un ejemplo muy claro y muy real de los hidróxidos. Cuando nosotros nos quemamos la piel, cuando tenemos algún tipo de afectación, generalmente nos aplicamos cremas, o nos podemos aplicar sábila, la babita de la cebolla, la misma saliva de nosotros mismos. Eso quiere decir que son sustancias básicas o también denominadas dentro de la química como hidróxidos. Muy fáciles de trabajar. Es la unión entre un óxido básico más agua, lo cual va a generar el hidróxido. Primero nombro el óxido básico, luego nombro el agua, siempre tiene que haber presencia de agua, y finalmente antepongo la palabra hidróxido y termino con el nombre del elemento. Profe, ¿hay más nombres para ellos? Esta también trabaja la nomenclatura stock sistemática y tradicional, también lo hace, pero hace más o menos unos 4 o 5 años se determinó que solamente se antepone el hidróxido y se termina con el elemento, para no confundirnos con el resto de las nomenclaturas. Dime. agradecido con el de arriba. Agradeciendo que reformaron, sí, agradeciendo porque pues antes sí tocaba hacer las 3 nomenclaturas así como en los óxidos, pero ya hoy en día eso no se trabaja, digamos que está como abolida esa información. Les acabo de enviar la foto, pero hagamos otros 2 ejemplos y dejamos los del taller. ¿Listo?
Pongamos otros. Entonces trabajemos, por ejemplo. ¿Se podría trabajar, por ejemplo, el hidróxido de fósforo? ¿Sí o no y por qué? Yo digo que no, porque es una mezcla de un óxido base y los óxidos base son solo con metales. Muy bien, Dani, no se puede porque el fósforo es un no metal y al ser un no metal no cumple la ley. ¿Listo? Tiene que ser un metal para que forme el óxido básico. Siempre vamos a dar la formación del elemento, entre paréntesis, OH2. ¿Cómo se llama él? Esta familia, estos hermanitos, ¿cómo se llaman? Hidroxilo. Hidroxilo, muy bien, hidroxilo con L, hidroxilo. Este señor, este óxido básico, ¿cómo se llama? ¿Óxido de qué? Hierro. El óxido de hierro. ¿Esto se llama? Agua. Agua. Agua, perfecto. ¿Y esto se llama? Hidróxido de hierro. Hidróxido de hierro. Muy fácil, muy sencillo de trabajar, no nos complicamos para nada, ya sabemos nombrar los óxidos, ya sabemos que este compuesto se va a llamar agua por toda la eternidad y acá lo que hago es antepongo la palabra hidróxido y doy terminación del nombre del elemento. ¿Listo? Recordemos que siempre debe ser un metal. Vamos con... Dime, hija. Eso me hizo sacar una duda. No hay como un grupo aparte en las que se pueda, o sea, como una rama más en la que sí se pueda mezclar un óxido ácido y con agua. ¿Con agua? No. No, porque los óxidos ácidos generalmente suelen reaccionar bruscamente. Entonces, imagínate. Como el agua y el como- aceite. Como el agua y el aceite, pero cuando el aceite está caliente. Entonces, imagínate que vas a fritar unas papas y tienes las manos mojadas, el aceite está caliente y ¿qué le pasa? Salta, ¿cierto? Va a hacer reacción. Entonces, en ese caso, el óxido ácido es todo lo contrario al agua. Entonces, ellos no suelen mezclarse, no suelen unirse. Incluso los óxidos básicos con el agua tendemos también a tener que agitarlos. Si ustedes han tomado milanta, se dan cuenta que antes de tomársela hay que agitarla, porque si se deja pasar un tiempo ella se separa los componentes y es porque no son 100% apolares. Entonces en este caso no se podría con óxidos ácidos, es imposible. Bueno, vamos con otro. Con el mercurio. HGO más H2O produce siempre primero el elemento Hg, luego el oxígeno, luego el hidrógeno y decimos que hay dos oxígenos y dos hidrógenos, pues entre paréntesis 2. ¿Cómo se llama este compuesto? Óxido de mercurio. Óxido de mercurio. Recuerden que aquí ustedes pueden poner el nombre común así como lo estamos haciendo, pero pueden poner sistemática, tradicional o stock, la que ustedes quieran, no hay problema. Acá se llamaría agua. Y esto se llama Hidróxido Hidróxido de mercurio. hidróxido de mercurio. Esperen que me comí las letras. Profe, espere. ¿Cómo es que se dice? ¿Para qué se utiliza hidroxilo? El hidroxilo es los hermanitos, el oxígeno y el hidrógeno unidos Ok. se llama hidroxilo. Ok, listo. Pero si ya están con el metal, entonces se convierten en un hidróxido de mercurio. Esto es muy importante que lo sepan, ese del OH, porque el otro año cuando ustedes estén en 11 se van a dar cuenta que ese grupo hidroxilo pasa de ser hidróxido a convertirse en alcohol. Entonces, por ejemplo, la cerveza, el mezcal, la chicha, todo lo que tenga que ver con sustancias fermentadas que se llamen alcoholes o que emborrachen, ellas tienen ese grupo OH, ese grupo hidroxilo. Pero, profe, entonces, ¿qué es el H3O? El H3O, Sí, señora. esa me parece que es la oxigenada, pero ya dame un segundo y miramos cuál es ese. No, me parece que es agua contaminada, espérame. Espera, dame un segundo.
es un ion hidronio, es una disolución acuosa en un ácido, sí, eso es agua contaminada, hijo. SH3O es cuando hay presencia de algún tipo de contaminante, sea físico o químico, y lo que hace es que altera las propiedades del agua. Entonces podemos decir, por ejemplo, el agua de las alcantarillas, o el agua simplemente que tiene algún tipo de contaminante, una témpera, una tinta, un vinilo, eso ya cambia el ion hidronio. Es decir, que hay más acidez que oxígeno, agua contaminada, agua en procesos de contaminación. Ah, listo, profe. Gracias. Sí, la del agua oxigenada es H2O2, esa es peróxido de hidrógeno, esa es diferente. Bueno, amores, listo. Muy fáciles esos hidróxidos. ¿Bien con los hidróxidos o alguien está perdido con ellos? Bien con los hidróxidos, listo. Entonces vamos a dejar 3 ejercicios de los hidróxidos. 3 ejercicios los solucionan rápido y pasamos a los ácidos. Listo, vamos con los ejercicios. Entonces pongamos, por ejemplo, les voy a poner directamente la reacción, ¿listo? Para que ustedes solamente pongan el nombre del hidróxido. Acá, Cu OH2. Pónganle el nombre ahí enfrente, por favor. Pb OH4. ¿Por qué cambia aquí la cantidad de átomos? Porque esto también depende de los estados de oxidación, ¿no? Por eso estoy cambiando la cantidad de átomos. Pero no deja de ser el grupo hidroxilo. La unión entre el oxígeno y el hidrógeno sigue siendo el grupo hidroxilo. Profe, al cambiar el número de átomos no tiene ningún cambio en el nombre. No, señorita, sigue siendo el mismo. Ah, vale, gracias. Bueno. ZN. Bueno, vamos a dejarle 5 porque estos sí son muy fáciles. ZN2. KMG. OH2. Y el último, NaOH. Pilas con este último. A pesar de que no los tengo entre paréntesis porque el estado de oxidación no da, hay que tener en cuenta que está el grupo hidroxilo y por tanto es un hidróxido. ¿Listo? Nómbrenlos a ellos rápidamente y pasamos a los ácidos. Para el nombre de ellos, ahorita lo que voy a hacer es que les voy a ir preguntando uno por uno cómo se llama, ¿listo? Voy a escoger 5 personas al azar y esas 5 personas me van a decir el nombre del compuesto. Listo, 3 minuticos más y empiezo a preguntar. Porfa, los que no hayan entendido, avísenme para poder solucionar dudas. Es fácil de nombrar, simplemente antepongo la palabra hidróxido y le doy la terminación del elemento que esté trabajando. Pero, profe, o sea, ¿solo toca poner el nombre? Sí, mi amor, solamente es el nombre. ¿Hidróxido de qué? Ah, Por ejemplo, yo pensaba que tocaba, por ejemplo,
transformarla otra vez a una... No, no, yo solamente les estoy dando el producto, usted póngame el nombre, por eso son 3 Ah, ok. minutos, porque es rápido. O sea, Héctor iba a hacer una reacción de descomposición. Exactamente, Héctor iba a hacer a la inversa, pero no, 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 es rapidito, es solamente nombre. Voy a enviarles la foto de estos ejercicios al WhatsApp, por si acaso, ¿listo? Igual ya les voy a empezar a preguntar. Listo, hijos, un minutico más. Bueno, hijos, listo. Entonces, por ejemplo, preguntémosle a Héctor un número. 17. Del 1 al 33, el 17. 17. Listo. Mateus González, Luisa Fernanda. Mateus, ¿cómo se llama el segundo ejercicio? Porque yo ya solucioné el primero. El primero se llama hidróxido de cobre. Mateus, ¿cómo se llama el segundo? Hidróxido de paladico. Es paladio, bueno, sí, paládico estaría bien si lo trabajamos desde la tradicional, pero recordemos que el nombre, si la estamos trabajando desde la común, es normalito, hidróxido de paladio. Listo, hija, gracias. Okay, perfecto. Un número, Mateus. Profe, 24. El 24, dime, Dani. que es que acá revisando en la tabla periódica, el PB no es plomo y el P y es PD. Espérame, mi amor. Profe, ahí dice plomo. PB, entonces es plomo. PB, plomo, hidróxido de plomo. Efectivamente, Luisa y yo estamos con dislexia, estamos cambiando las letras. Pero Luisa, tienes la idea que es lo importante, hidróxido de plomo. Plazas, ¿cómo se llama el tercero?
Plazas a la una. Plazas. Profe, no se mal es Dime. hidróxido de ¿Hidróxido de qué, amor? zinc. De zinc, perfecto. Plazas un número. 20. 20, listo. Vamos con Parra Sánchez Joan, no está, pero sí está Patiño, Patiño. Estoy, profe. Patiño. Parra sí está, profe, Parra sí Ah, está. Parra sí está. Parra, Señora, mire, yo le tengo las Parra dos sí está, X. profe. Mire, yo le tengo las dos X, Parra. Listo, Parra, corregido. Parra, ¿cómo se llama el cuarto? Hidróxido de magnesio. Perfecto. Parra, un número. 1 al 33. El 18, por favor. El 18. Tenemos a Páez Carantón, Sergio Andrés. Sergio. ¿Cómo se llama el quinto, Checho? Sergio a la una. Sergio a las 2. Sergio a las 3. Preguntémosle a la personita que está debajo. Pamo Cruz Natalie, ¿estás por ahí? Pamo Cruz Natalie. Profe, ya tiene problemas de internet. Listo. Y llegamos otra vez a Patiño. Patiño, dígame cómo se llama ese quinto chino, hágame el favor. Profe, se me olvidó, creo que es hidrolírico, algo así que tiene el mismo nombre, o sea, distinto el nombre, pero es parecido al hidróxido y se le cambia por el otro normal porque no está en paréntesis y el otro es sodio. O sea, A la final, ¿qué, de hermano? todo ese trabalenguas, ¿hidróxido de qué? De sodio, profe. De sodio, listo, hidróxido de sodio después de todo el trabalenguas. Listo, amores, entonces tenemos hidróxido de cobre, hidróxido de plomo, hidróxido de zinc, hidróxido de magnesio, hidróxido de sodio. Recordemos que también se manejan nomenclaturas, pero hace más o menos unos 4 o 5 añitos atrás abolieron esas nomenclaturas. ¿Podemos tener sistemáticas TOCI tradicional? Sí las podemos llegar a tener, pero el nombre común es hidróxido de el elemento que estemos trabajando. ¿Qué es lo más importante? Reconocer este par de hermanos, y esos hermanitos se llaman el grupo hidroxilo. ¿Listo? Si está presente el grupo hidroxilo es porque es un hidróxido, también llamado base. Característica principal, tiene la capacidad de neutralizar a los ácidos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿alguien va perdido? Yo pensé que el último Señora. era, ¿Tú pensaste que qué, hijo? que el último era vanadio. No, es un sodio. Bueno, aunque sí parece una V, pero no, es un sodio. Igual el vanadio solamente es la V, no lleva la A, sería solito. Bueno, mis amores, vamos con el O tercer sea que grupo solo funcional. altera, profe, el nombre, ese de NaOH sin paréntesis, ni el 2. ¿Que cómo se llama? No, o sea, no altera el nombre de hidróxido. No altera el nombre de hidróxido porque recuerden que los átomos están para los grupos funcionales. Como el sodio pertenece al grupo número 1, pues no le puedo poner el 2 porque si no, no me da la resta, no me da la multiplicación y la resta. Ah, listo. Pero no altera, desde que esté el oxígeno y el hidrógeno va a ser un hidróxido. Profe, una pregunta, ¿se Dime. podría colocar dihidróxido o...? Dihidróxido, sí, si estás trabajando la sistemática. Pero sí se puede, ¿cierto? Sí se puede. 4 o 5 años atrás la abolieron, pero se puede. ¿Saben qué significa el término abolir? Renovar, ¿no? No, Que lo abolir es que como que la quitaron. Ah, Sí, la quitaron, la desecharon, dijeron que ya no servía, pero se puede hacer. Bueno, mis amores, tercer grupo funcional que se llama ¿cómo? Los ácidos. Ah, saben. Los ácidos son el tercer grupo funcional. Y estos ácidos se clasifican en dos. Ellos pueden ser hidrácidos o también pueden ser oxácidos. Los ácidos también son maluquitos al momento de trabajarlos porque resulta que ellos manejan una nomenclatura que se llama tradicional en los oxácidos. Los hidrácidos son muy fáciles porque solamente manejan una nomenclatura común. Fórmulas para ellos. Entonces tenemos que un ácido hidrácido es la unión de un elemento no metálico más hidrógeno. ¿Listo?
Ese hidrógeno es supremamente importante para la química inorgánica porque el hidrógeno es el que dice en qué momento se altera la composición de una sustancia para que ésta se vuelva reactiva, para que sea explosiva, para que haga daño, para que corroa, para que dañe. Entre más presencia de hidrógeno haya, más, digamos que agresiva va a ser esa sustancia. Entonces, en el caso de los ácidos hidrácidos tenemos no metal más hidrógeno. Para el caso de los oxácidos, ellos son más complejos porque tenemos la presencia de hidrógeno, no metal y oxígeno. Esa es, digamos que como la fórmula general de los oxácidos. Mientras que los hidrácidos es no metal con un hidrógeno. ¿Listo? Pilas con esto y la posición en la que se encuentran los elementos, ¿vale? Aquí ya no es un grupo hidroxilo, porque el no metal los está separando. Aquí ya es una vaina completamente diferente, ¿listo? Vamos primero con los hidrácidos. Entonces tenemos, por ejemplo, flúor más hidrógeno produce, para que nos dé el estado de oxidación, flúor más hidrógeno produce primero el flúor, primero el no metal y luego el hidrógeno. ¿Cuántos flúor hay? 2. 2. ¿Y cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Sería correcto poner esto? F2H2. No, sería 4. Se pone el 2 grande antes de la grande, muy bien, Dani, muy bien, el 2 grande, indicando que hay 2 flúor y que hay 2 hidrógenos. ¿Cómo se llama este 2 grande? molécula. Molécula. ¿Y cómo se llama el 2 chiquito? Átomos. Átomo, muy bien. Ahora, ¿cómo nombra el compuesto? Se llama ácido. Siempre que haya presencia de un hidrógeno, ácido espérenme. Ácido flúor hídrico. Esta terminación hídrico acompaña a la palabra ácido. Siempre que haya presencia de un no metal con un hidrógeno, antepongo la palabra ácido y le doy terminación hídrico. Se llama ácido fluorhídrico. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y eso es todo. Vamos con otro ejemplo, con el cloro. Siempre tiene que ser un no metal. ¿Listo? ¿Cómo quedaría? ClH2. El nombre, ¿cómo sería? ¿Cuál es la primera palabra que pongo? Ácido clorhídrico. Ácido. El nombre del elemento, en este caso se llama cloro. Y la terminación de los ácidos hidrácidos es hídrico. Se llama ácido clorhídrico. ¿Listo? Si está la palabra ácido, también tendrá que estar la terminación hídrico. Ácido clorhídrico. Listo, voy a enviarles foto. Hacemos otros 2 y ponemos el mini taller. Ellos también son muy... Ay, mentiras, me faltan los oxácidos, que esos son malucos. Listo. Ellos son muy sencillos, simplemente antepongo la palabra ácido y doy terminación hídrico. Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido sulfhídrico, ácido bromhídrico, ácido telurídrico, perdón, me enredé, telurídrico, ¿No sería ácido telúrico? clorhídrico. Dime, hijo. ¿No sería telúrico? Telurídrico. Telurídrico. Hagámoslo para que no nos quede la duda. Telurio más hidrógeno produce telurio hidrógeno y se llama ácido. El elemento se llama telurio, terminación hídrico, telurídrico. Ahí está. Ácido telurídrico. Telurídrico. ¿Se podría llamar, por ejemplo, ácido magnesídrico? Sí, no, ¿por qué? No, porque el magnesio es un metal. El magnesio es un metal, muy bien, no se puede. Vamos con este, selenio. Selenio más hidrógeno produce selenio hidrógeno y se llama ácido
selenhídrico. Este hídrico corresponde al ácido. Siempre que se anteponga la palabra ácido, habrá terminación hídrico. ¿Listo? Muy fáciles y muy sencillos de trabajar. Ellos son de los más sencillitos que hay. Pero tienen unos hermanos, como todo en la vida, que son terribles para nombrar. Y es porque los oxácidos solamente manejan nomenclatura tradicional. Entonces, hay unos que son muy sencillos, muy chéveres, muy lindos, en este caso los hidrácidos, que solamente antepongo la palabra ácido, doy terminación hídrico. Pero tenemos unos hermanos terribles, tremendos, que son los que trabajan la nomenclatura tradicional. ¿Listo? ¿Problemas con los hidrácidos? No, profe. ¿No? Listo, vamos entonces con los oxácidos. Pilas con las fórmulas generales, que es lo importante, ¿no? Las fórmulas generales son las que nos van marcando qué tipo de grupo funcional es el que estamos trabajando. Bueno, resulta que los oxácidos es la unión entre el hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Ellos tres funcionan para formar un oxácido. Entre más elementos haya, pues más complejo va a ser su nomenclatura. ¿Listo? Entonces vamos a poner este ejemplo. SO2 más H2O produce H2SO y tenemos que son 3 oxígenos. Miren acá y es supremamente, digamos que complejo en el sentido de que como solamente maneja nomenclatura tradicional, vamos a necesitar los estados de oxidación, tablas periódicas a la mano y antenas parabólicas súper pendientes para saber cómo funciona esa multiplicación, esa resta y poderle dar el nombre a este compuesto. Sabemos que es una reacción entre un óxido de qué tipo, ácido o básico. ¿Qué tipo de óxido es este? Ácido. Entonces tenemos una reacción entre un óxido ácido más agua. Si ves, Dani, que no podía existir el óxido ácido en las anteriores, porque si no, se altera la composición. ¿Sí ves? Ahí está la respuesta de tu pregunta en los hidróxidos. Ahora, tenemos óxido ácido más agua, lo cual me genera un ácido oxácido. ¿Listo? Hidrógeno con 2 átomos, azufre solito, oxígeno, pues sumo. Si aquí hay 2 más 1 me da 3. ¿Listo? Generalmente ellos solamente presentan este pedacito, es el producto, la reacción, pero es para saber de dónde viene, de dónde proviene, cuál es la mamá de esos óxidos ácidos. Ahora, Patiño, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? -2. -2. Perfecto, -2. Estado de oxidación del hidrógeno. Siempre será más 1. Más 1. ¿Listo? Siempre será más 1. Y tenemos 3 por 2. 6. 6. Negativo. ¿Cierto? Y esto nos tiene que dar 0. O sea que tenemos que buscar la manera de que aquí también exista un 6. ¿Cómo lo hacemos? 2 por 1. 2. 2. Entonces ya llevamos 2. Un número que al sumar 2 me dé 6. 4. El 4, o sea que el estado de oxidación del azufre tiene que ser 4. ¿Para qué? 2 más 4 me da 6. 6. ¿Y 6 menos 6 es? 0. Fíjense en algo. Estos dos, cuando trabajan los estados de oxidación, funcionan como hermanitos, porque tienen que hacerle contrapeso al oxígeno que es malvado y que ese oxígeno tiene que dar 0. Entonces, 3 por 2 es 6, ¿cierto? Ahora, 2 por 1, 2, más 4 son 6 y 6 menos 6 me da 0. ¿Sí ven por qué les decía que los óxidos, los ácidos oxácidos son los más maluquitos? Porque primero, la fórmula es maluca de trabajar para poder hallar el estado de oxidación. Y segundo, solamente manejan nomenclatura tradicional. Pregunta, ¿con cuántos estados de oxidación trabaja el azufre? A mí me sale que 3. Sí, con 3. 2, 4 y 6. 2, 4, 6. Listo. Entonces tenemos que para el más chiquitico hipo oso, para el más grandecito oso y para el más grande ico.
2, 4, 6 me dijeron. Estamos trabajando con el estado de oxidación 4, por tanto la terminación será oso. ¿Cómo se llama? Ácido. Ácido. Sulfuroso. Sulfuroso. Pero como no todos somos Daniela, que somos expertos, entonces le podemos poner ácido azufroso, ¿cierto? Si ya somos expertos como Dani, entonces le ponemos sulfuroso para que suene bonito. Pero si no, el nombre del elemento con la terminación oso. Estos oxácidos no son tan comunes, porque los oxácidos generalmente se usan en la industria para el tema de las pinturas, para el tema, digamos que de la producción de combustibles, entonces ellos no son tan comunes, pero sí hay que tenerlos en cuenta. Rápidamente, características: hidrógeno, no metal, oxígeno. De inmediato sé que es un óxido ácido. De inmediato, como Patiño, me empiezo a rascar la cabeza, porque tengo que hacer primero multiplicación para el oxígeno, luego multiplicación para el hidrógeno y suma con el metal, para así poder hallar el nombre como tal. Profe, ¿es necesario poner la tablita? Sí, porque al trabajar solamente tradicional, la necesitamos. ¿Listo? Voy a enviarles foto y hacemos otro. Profe, qué pena, voy a un momentico a bajar y ya vuelvo. Es que me toca traer una cosilla. No se demore, Patiño, no se demore. Señora. Listo, hijos, entonces vamos con otro ejemplo. Ponemos 2 ejercicios pequeñitos de estos, solamente para identificarlos, y pasamos a las sales. Listo, pongamos el del nitrógeno. Tenemos N2 O3 más H2O. Listo, ¿cómo me quedaría esta reacción? ¿A quién es el primero en el que nombro? Al hidrógeno. Al hidrógeno, muy bien, con 2 átomos. Luego nombro ¿a quién? No metal. Al no metal con 2 átomos. Aquí sí es correcto ponerlos de esta manera porque no los puedo encerrar en paréntesis. Al no ser de que siga cambiando, ¿no? Que sigamos mirando y que sea lo mismo. Tenemos para el oxígeno, ¿cuántos? 4. 4. Listo, entonces puedo tener 2 opciones. O la dejo así o hallo mínimo común múltiplo. Entonces, ¿cómo se halla mínimo común múltiplo? Un número que en la tabla del 2 me dé 4. 2 por 2. Pues 2, ¿cierto? Entonces lo que hago es que pongo el 2 grande, diciendo que hay 2 hidrógenos y que hay 2 nitrógenos, y para que me den los 4 Profe. oxígenos pongo un 2 pequeñito, 2 por 2, 4 oxígenos. No se preocupen que yo siempre les voy a dar esta reacción para que ustedes no se me tengan que matar la cabeza con eso, con esos números grandes y con esos números pequeños, ¿listo? Sin embargo, el número grande, ¿qué significa? Moléculas. ¿Y el número pequeño? Átomos. Átomo. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. 2. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. 2. ¿Cuántos oxígenos hay? 4. 2 por 2, 4. Y aquí es donde nos empezamos a jalar los más cortos y los más largos porque viene la nomenclatura tradicional. ¿Listo? Para ello vamos a hacer entonces reacción. Dice que 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8. Pilas con eso porque el 2 grande los multiplica a todos.
2 por 2, 4 por 2, 8. Negativo porque necesito hacer la resta. Estado de oxidación del hidrógeno. 1. Positivo. Más 1. Tenemos 1 por 1, 1. Y 1 por 2, 2. 2. 2. ¿Cierto? 2. Ahora, aquí llevamos 2. Un número que sumado al 2 me dé 8. 4. 6. 6, ¿cierto? Tenemos aquí el 6. Ay, mentiras. Omitan esa información. Aquí tenemos 2 por 1, 2. 2. Un número que en la tabla del 2 me dé 6. 4. 3. No, 3. 3. Listo. ¿Por qué? Resulta que este 2 afecta a todos. Este 2 afecta al hidrógeno, al nitrógeno y al oxígeno. Por eso, 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Tenemos el estado de oxidación del oxígeno. Para el hidrógeno, 2 por 1, 2. Por 1, 2, porque este es un imaginario, ¿no? Entonces aquí el hidrógeno está en 2. Vamos con el nitrógeno. 2 por 1 imaginario, 2. Y 2 por 3, 6. Y 6 más 2 me da 8. Esto es un revuelto, es un embolate, es peor que las matemáticas. Y es porque tengo que sumar y multiplicar al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que me dé el resultado de 0. Nuevamente, 2 por 1, 2. Por 1, 2. Entonces el hidrógeno está en 2. Vamos con el nitrógeno. 2 por 3, 6. Por 1, 6. Y 6 más 2 me da 8. Y 8 menos 8 me da 0. ¿Listo? Es feo, es supremamente maluco de trabajar. ¿Por qué? Porque trabaja solamente nomenclatura tradicional. Y al ser nomenclatura tradicional, debo hacer las operaciones matemáticas de suma, resta y multiplicación. ¿Para qué? Para poder hallar el nombre de este compuesto. Pregunta, ¿con cuántos estados de oxidación trabaja el nitrógeno? Ahí me sale que 5. 5 estados de oxidación. 4. 4. ¿Cuáles son los estados de 4. oxidación? 2, 3, 4 y 5. 2, 3, 4 y 5. Oso, ico y perico. A mí también me salen 4, Dani. Toca revisar ahí la tabla. Perico. Tenemos que el estado de oxidación es el número 3, por tanto la terminación de este compuesto será oso. Se llama ácido ácido nitroso. Nitroso. Toda la operación matemática que tuvimos que hacer para llegar a un solo berraco nombre. Por eso los ácidos oxácidos son de los más maluquitos que tenemos. Digamos que entre los óxidos y los ácidos oxácidos, ¿cuáles son más malucos? Estos. Estos porque la operación matemática que hay que hacer es muy grande para poder llegar a determinar el nombre del compuesto como tal. Listo, voy a enviarles la fotico de ellos. Y ponemos 2 ejercicios chiquitos. Uy, ¿cómo así, profe? Es que esa operación es, haga de cuenta, ser balanceo, profe. Ay, sí, es algo parecido al balanceo, solo que no es maluco. A mí me gusta más balancear que nombrarlos a ellos. Yo la verdad no entendí. Bueno, Son maluquitos. Balancear es Yo más fácil. prefiero hacer eso de tradicional que balancear. Ay, no, yo sí prefiero balancear. A mí me gusta más balancear. Pero bueno, cuando estemos en balanceo lo discutimos. Balancear Bueno, mis es más amores. fácil. Sí, a mí me gusta balancear más. Listo, entonces tenemos este. Y H, solamente póngale el nombre, por favor, de cuál es ese compuesto. Hidrógeno. Así que hidrógeno, que lo voy a botar. por la No, pues que la H es el hidrógeno. Pues está ahí. Ay, Sí, hágase no me deja loco, ¿no? terminar. yodo. Yodo, sí, pero ¿cómo se llama la unión de los dos? Ácido yodoso. Esto, sí, ayúdenle a sus compañeros a solucionar los dos ejercicios. Hídrico, ¿no? Algo así. Ese es ácido yodoso, muy bien. Saber. Yo hídrico, porque es un ácido hidrácido. Y Los ácidos hidrácidos son los que tienen un no metal, ¿cierto? sí, solo hidrógeno y no metal. Hidrógeno no metal es un ácido hidrácido, ácido yohídrico. Pero solitos. Solitos y con eso ahorita cogemos a alguien y lo corchamos.
ese solitos. Y por último, este. Uy, no, es que estos hasta miedo me da ponerlos. Bueno, pongamos este y yo les ayudo a solucionar. 2HClO. Listo. Dani, un número. 32. El 32, creo que es Suta. Me parece mucho que es Suta. Sí, Suta. Suta, ¿cómo se llama el segundo ejercicio? NH, ¿cómo se llama? Espere, profe, lo pienso. Bueno, piénselo, pero no tanto porque juepucha, no alcancé a ver sales. Tocó dejarlas para dentro de 8 días. ¿Cómo se llamaría ese? Yo le ayudo. Hágale ver, ayude. Ácido nitrohídrico. Ácido nitrohídrico o ácido nitrhídrico. No hay ningún problema. Ácido yohídrico, ácido nitrhídrico. Terminación hídrico porque es un ácido hidrácido. Con este que es feo, ¿es un ácido hidrácido o oxácido? Ese es un oxácido. Es un oxácido. Trabaja nomenclatura tradicional y por ser nomenclatura tradicional empecemos a hacer operaciones. El oxígeno siempre trabajará con menos -2. menos 2, ¿cierto? Entonces tenemos que 2 por 1, 2 y 2 por 2, 4. Llevamos menos 4 para el oxígeno. Vamos con el hidrógeno. El hidrógeno siempre trabajará con más 1. 2 por 1, 2. ¿Con cuánto debe trabajar el cloro para poder llegar a la operación? Entonces, pilas. 2 por 1 imaginario, 2, ¿cierto? Y como ya tenemos 2 del hidrógeno, pues ya encontramos el estado de oxidación. 2 más 2, 4. Y 4 menos 4 me da 0. ¿Con cuántos estados de oxidación trabaja el cloro? ¿Con cuántos estados de oxidación trabaja el cloro? Con 4. 4. Dice que hiposo, oso, ico, hiperico. Díganme cuáles son los estados de oxidación, porfa. 1, 3, 5 y 7. 1, 3, 5, 7. Aquí 2 por 1, 2 y 2 más 2 es 4. Listo, ya la tenemos. Hiposo. Quiere decir que se llama ácido. Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. ¿Listo? ¿Por qué les ayudo con los oxácidos? Porque yo sé que son complejos, yo sé que esos oxácidos son malucos, que en algún momento les tenemos que coger el tiro para nombrarlos, sí, pero más adelantico lo haremos. ¿Listo? Digamos cuando estemos en balanceo, también vamos a poner los respectivos nombres y ahí vamos a irles camellando, ¿listo? Entonces, ácido yohídrico, ácido nitrhídrico, ácido hipocloroso, ¿listo? Bueno, mis amores, me suben las evidencias, por favor, de tomar apuntes y los 3 talleres pequeñitos que hicimos. ¿Cuántos ejercicios hicimos en total? Profe, es necesario. Hicimos 3 óxidos, hicimos 5 hidróxidos. 11, sí. 11, listo. Entonces suben los apuntes y los 11 ejercicios. Apenas termine el video de convertirse, se los envío, ¿vale? Y les quedo debiendo como 15 minuticos porque hoy sí nos tomamos las 2 horitas completas. Hijos, Dios me los bendiga, cuídense mucho y vayan a clase de estadística, juiciosos. Que estén muy bien. Chao, chao, amores, juiciosos. Gracias. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, juiciosos, que estén bien. Chao. ¿Alguien me hablaba? Pero como que se fue. Martín.